Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Munive. A nombre de la cónsul general Alicia Kerber Palma, les doy la cordial bienvenida a esta última sesión de Facebook Live en el marco de la Semana de Derechos Laborales. El día de hoy contamos con invitadas de lujo que trabajan en organizaciones ya muy consolidadas en el trabajo con la comunidad y que tocan temas aparte muy interesantes relacionados con no solamente violencia, acoso laboral y trata de personas, que son uno de los tres mayores males que sufre en nuestra comunidad, especialmente las mujeres en el entorno laboral. Entonces, le doy la bienvenida a Concepción del Centro de Mujeres. Muchísimas gracias, Concepción, por unirte. Nora Reyes de Brian nos está acompañando. Ayer también tuvimos la oportunidad de tenerla en otra sesión. Muchísimas gracias, Nora. Brianna de United Against Human Trafficking, ya también la hemos visto en algunas otras sesiones de Facebook Live. Tenemos también personal del consulado, Laura Ibarra y Guadalupe García, quienes nos van a estar hablando un poquito de la perspectiva de género que se está adoptando pues, en la red consular y de manera muy especial en la ventanilla de atención a la mujer. Samantha Ledesma también de United Against Human Trafficking, muchísimas gracias. Y Leti Flores de EEOC, muchísimas gracias por haberte unido a esta sesión. Y con el propósito de hacerlo lo más quizá ágil posible para que la gente pues ubique un poquito las organizaciones a las cuales ustedes están representando, me gustaría que nos hablaran brevemente sobre los servicios que ofrece su organización y cuál sería la mejor manera quizá de contactarlos en dado caso que ellos requieran alguno de estos servicios. Si quieres, Concepción, podemos empezar contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, al Consulado General de México por permitirnos ser parte de esta Semana de Derechos Laborales que cada año se viene realizando y ahora en esta nueva modalidad, dada la situación que estamos viviendo. El Centro de Mujeres del área de Houston da servicio para personas que son víctimas del hostigamiento, del acoso sexual. Nuestros servicios son gratis, es consejería, porque entendemos la situación difícil que pasan las personas cuando viven esta situación. Nuestros servicios son para cualquier persona y son sin costo alguno. Así que durante el programa les vamos a estar dando más información de los servicios que ofrecemos. Muchas gracias, Concepción. Brianna y Samantha, quizá podrían hablarnos de United Against Human Trafficking. Sí, claro que sí. United Against Human Trafficking, o en español, Unidos en contra de la trata de personas, es una organización sin ánimo de lucro que combate la trata de personas aquí en el área de Houston, es decir, la explotación laboral y sexual. Uh, ahora acabamos de empezar de ofrecer la gestión de casos para víctimas de la trata de personas sin importar la raza, el género, la edad, nada así. Y también hacemos alcance comunitario para educar a las poblaciones marginadas sobre este tema. Y entrenamos a diferentes profesionales para que puedan identificar a las víctimas y también trabajamos con los jóvenes sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Brianna. No sé, Samantha, si quieres agregar algo adicional a lo que comentó ya Brianna. Lo único es, hola, me llamo Samantha, trabajo con Brianna en el departamento que hace el alcance comunitario. Entonces, nuestro trabajo es trabajar con poblaciones vulnerables y andar en la comunidad. Perfecto, gracias, Samantha. Nora, del Centro de Derechos Laborales de Brian, ¿nos puedes hablar un poquito de la organización y de lo que estás haciendo tú en esa región? Sí, buenas tardes. Nosotros estamos en Bryan, Texas, a 2 horas de Houston, y nosotros somos un centro de trabajadores que proporcionamos ayuda a la comunidad, más que nada en cuestiones laborales. Les ayudamos cuando hay robo de salarios, si hay que poner algún tipo de queja con OSHA o el Departamento de Labor. Algunas veces hemos trabajado con el departamento de EEOC para poner quejas también. Nosotros ahorita estamos enfocados más que nada, donde nosotros estamos, tenemos muchos, ¿cómo se llaman?
casos de trabajadores de diferentes sectores. Tenemos tanto construcción como personas que limpian los apartamentos. También hay las personas que trabajan en la planta avícola y personas de ventanas. O sea, abarcamos muchísimas cosas, pero estamos un poco más enfocados en una campaña avícola que tenemos ya como 4 años, algo así, para tratar de mejorar las condiciones en esa planta con los trabajadores. Nosotros estamos proporcionando ayuda a la comunidad inmigrante y tratamos también de concientizar y dar talleres para que ellos vayan empoderándose. Todos los servicios que nosotros proporcionamos son gratuitos. Perfecto, Nora. Gracias. Leticia Flores, ¿te puedes presentar un poquito para que la gente también conozca la agencia en la que tú estás trabajando? Sí. Adelante. Gracias. Mi nombre es Leticia Flores. Soy investigadora con la Comisión de Igualdad en Empleo. En inglés es the Equal Employment Opportunity Commission, o EEOC. Y nuestra agencia es una agencia federal que investiga discriminación en empleo. O sea, si a usted los tratan diferentes solamente por su raza, su sexo, su origen nacional, edad, religión o un impedimento físico. Mujeres investigamos discriminación por embarazo y discriminación por acoso sexual. Nuestra agencia, todos los servicios son gratis y no preguntamos de estatus inmigratorios. Gracias, Leticia. Cuando vemos las violaciones a derechos laborales, casi siempre nos enfocamos mucho en cuestiones de robo de salario y quizá en los riesgos que van, digamos, aparejados a tu desarrollo en ese trabajo y lesiones, enfermedades, incluso muerte, ¿no? Pero hay algunas otras circunstancias que son no solamente preocupantes, sino son de alto riesgo. Y una de ellas es precisamente el acoso laboral, que suele ser pues altamente silencioso, que suele tener incluso una carga de culpa para aquella persona que lo está sufriendo y que de repente no tiene o piensa que no hay opciones, piensa que no hay alguna forma en la cual pueda proceder porque tienen miedo a perder su trabajo, ¿no? Y más en este contexto del COVID-19, sabemos que mucha gente ha perdido sus empleos y hoy más que nunca cuidar el empleo es una de las prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ustedes esta situación dentro de la comunidad? Particularmente, por ejemplo, Nora, tú que estás en contacto directo con los trabajadores, ¿qué tanto has visto tú esta problemática o si se ha arreciado incluso ahora en el marco del COVID, considerando la dificultad actual de encontrar un empleo? Bueno, sí ha habido despidos en el área, por ejemplo, de los restaurantes. Las personas que trabajan en los hoteles bajaron bastante las horas. De hecho, cerraron muchos lugares, así que sí ha impactado bastante eso. Y desgraciadamente, bueno, las personas que trabajan limpiando los cuartos son mujeres. Entonces vemos que hay, obviamente el impacto en el mercado laboral ha significado prácticamente un impacto en el mercado laboral, pero de las mujeres, ¿no? Y también las vemos ahora que son en su gran mayoría las trabajadoras esenciales, los vemos por ejemplo en las que están en las instituciones de salud, enfermeras o asistentes médicos, en su mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, si tenemos alguna persona que está siguiendo esta transmisión y que cree ser víctima de acoso laboral, primero, ¿qué es lo que tienen o cuáles son aquellos elementos que les va a permitir a ellos identificar que están en una situación de acoso? Y dos, ¿cuáles serían las opciones que tienen para poder ponerle fin a esa situación? ¿A qué tipo de institución podrían acudir? No sé si podríamos empezar, Concepción, que nos hables un poquito de lo que implica ser acosado. Y Leti, a lo mejor si nos puedes explicar con posterioridad cuáles serían como esas opciones que podrían tener. Bueno, muy bien. Una persona cuando está siendo víctima del acoso sexual, le va a afectar en diferentes áreas de su vida, no solamente en lo laboral, sino también en lo personal.
y le va a afectar emocionalmente, le va a afectar físicamente. Generalmente la persona se va a sentir muy avergonzada, se va a sentir culpable por ese abuso, se va a sentir muy presionada, que no tiene opciones, y precisamente le invitamos a que llame al Centro de Mujeres del área de Houston, porque nosotros le proveemos la parte emocional, la consejería, para que podamos hablar sobre esos sentimientos de vergüenza, de culpa, de frustración, de enojo que le origina estar viviendo en esa situación de abuso, porque el acoso sexual es parte de la violencia sexual. Nosotros también tenemos una asesora legal que le va a brindar la información y le va a referir a otras organizaciones como EOC, que nos va a hablar Leti de qué es lo que puede hacer legalmente. Pero una parte importante es que aunque la persona no se atreva a hacer algo legal, porque muchas veces la persona no tiene documentos, aunque tiene los derechos, no se atreve para no perder el trabajo, es muy importante que la persona acuda a centros como el nuestro para trabajar toda la parte emocional, porque le vamos a ayudar a trabajar esos sentimientos de culpa, de enojo, y sobre todo le vamos a asegurar que no es su culpa y que no está sola, y vamos a poder referirle a instituciones donde si está dispuesta a poner una demanda legal, lo pueda hacer. Gracias, Concepción. Leti, si nos puedes platicar un poquito cuáles son esos mecanismos que a los que pudieran tener acceso las personas que están siendo víctimas de acoso laboral. Claro. Si alguien siente que se siente acosado en el trabajo, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos investigadoras que hablan español y vamos a hablar con esa persona y vamos a guiarlos a poner una queja. Si la compañía tiene más de 15 empleados, y ustedes nos dan información sobre qué es lo que está pasando en el trabajo, nosotros podemos hacer una investigación y el proceso es confidencial. No hay que tener pena en hablar con un agente federal para poner la queja. Gracias, Leti. Ya vemos bastante actividad en los comentarios en el Facebook, entonces me voy a tomar un momento para leerlo. Claudia Aguilar nos dice, buenas tardes, gracias Consulado de México por esta información. Gracias, Claudia, ya sé que tú siempre nos sigues en todas nuestras sesiones, gracias, y por favor hazlo extensivo a todas las mujeres trabajadoras domésticas con las que tienes contacto. Mabel Zavala también nos manda saludos, buenas tardes. Michi Ordóñez, saludos Concepción, muchas gracias a todos. Claudia nos sigue mencionando. Tenemos una pregunta. ¿Pueden explicar la diferencia entre acoso y hostigamiento? No sé, Concepción, si nos pudieras apoyar con esa pregunta. Bueno, muchas veces se usan indistintamente la palabra hostigamiento y acoso, pero el hostigamiento no nada más puede ser sexual. El hostigamiento puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Un hostigamiento de molestar a la persona, de tratar mal a la persona, pero no necesariamente con una connotación sexual. Y el acoso sexual ya tiene que ver con esas propuestas de carácter sexual, esas ofertas de dar una promoción, pero a cambio de un favor sexual. Entonces, muchas veces se usan indistintamente la palabra hostigamiento y acoso, pero generalmente acoso sexual tiene que tener la connotación de carácter sexual. El hostigamiento puede ser que no tenga esa connotación sexual, pero que sea un ambiente hostil, un ambiente agresivo, un ambiente donde la persona no se siente cómoda, no se siente segura. No sé si quiere agregar algo más Leti en referente a las cuestiones legales del término. Sí. Como tú dices, Concepción, hostigamiento tiene muchas formas porque a uno lo pueden hostigar por su origen nacional, por su raza, etc. Pero acoso y más acoso sexual, esa es diferente. Esa es otra forma de hostigamiento.
en nuestra agencia. Y se puede llevar a cabo con comentarios, se puede llevar a cabo con bromas, pero todo tiene que tener la connotación sexual. También puede haber el tocamiento y todo esto es sin consentimiento de la persona y generalmente lo hace un acosador que puede ser el supervisor, que puede ser el jefe, pero también se puede dar por parte de un compañero en la misma línea de trabajo y también los hombres pueden ser víctimas de acoso sexual. Generalmente, estadísticamente, más somos las mujeres que sufrimos de este tipo de acoso, pero también lo puede sufrir el hombre y generalmente este acoso va escalando hasta poder terminar en violación. Gracias, Concepción. Leti. La Cónsul General nos manda un comentario en Facebook. La cito: gracias a todas por acompañarnos a platicar sobre un tema tan importante para nuestra comunidad. Y lo que quiero retomar lo que comentó Concepción respecto de que siempre este tipo de conductas van a ir, siempre van a escalar, ¿no? Y es muy importante que se pueda reconocer las conductas iniciales para evitar que eso se desencadene en algo que quizá ya sea muy difícil de controlar. Y de hecho estaba viendo en la parte de atrás, Nora tiene un violentómetro que está ahí pegado. Y este es un instrumento que se desarrolló precisamente con el propósito de medir la violencia, ¿no? Esto es un instrumento que se desarrolló de una manera muy didáctica con el propósito precisamente que la gente sepa cuando está en una situación de violencia y que, por ejemplo, las bromas, cuando hieren a una persona, constituyen violencia y constituyen la primera fase, ¿no?, de la violencia. Entonces, podemos ver cómo la violencia va escalando hasta llegar en algunos casos al homicidio, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto. Y me gustaría pasarle la palabra a Laura, que apoya en el Departamento de Protección con la ventanilla de atención integral a la mujer, porque precisamente nosotros distribuimos este tipo de material a la comunidad y el objetivo es precisamente que ellos tengan esta información, que la puedan aplicar en su vida diaria, para que puedan identificarse a sí mismas como ya sean que están dentro de una situación de violencia. Entonces, Laura, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo surge este programa de la ventanilla de la mujer? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? ¿Y cómo es que la gente se puede acercar a nosotros para recibir estos servicios? Claro que sí, hola, buenas tardes a todos. Yo estoy en la ventanilla de atención integral de la mujer. Yo realizo las entrevistas a las connacionales mujeres que se contactan con nosotros, que son víctimas de violencia, víctimas de trata de personas, víctimas de acoso laboral. Toda la información que nosotros le proporcionamos a ella, les proporcionamos organizaciones que trabajan con nosotros gratuitamente. Entonces, la información cuando nos la pasan ellas es totalmente confidencial. Las referimos a, por ejemplo, a Woman Center. Trabajamos día a día con ellas. Queremos que se acerquen a nosotros. La ventanilla integral de la mujer está para servirles. No tengan miedo. Todo es totalmente confidencial. Las ayudamos de todas las maneras. Por favor, mujeres, acérquense a nosotros, acérquense al consulado. Promocionamos muchas ayudas, desde apoyos económicos, desde despensas, a organizaciones, muchísima ayuda que brindamos para todas las mujeres. Muchas gracias, Laura. Y ahora quiero pasar a otro de los temas que es el tráfico humano y también la diferencia con la trata de personas. Briana, no sé si nos podrías apoyar para explicarle a la gente cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico humano. Sí, pues la trata de personas es, como dije antes, la explotación laboral o sexual. Cuando la gente dice el tráfico humano, quiere decir típicamente el contrabando de personas. Es decir, la trata de personas es cuando alguien se obliga a trabajar o a dar servicios sexuales o sin su consentimiento, es decir, a la fuerza. Y el tráfico humano o el contrabando de personas es cuando alguien cruza una frontera internacional ilegalmente. Típicamente eso es voluntario y paga un coyote o algo así para poder hacer eso.
Y en esa situación lo que se vende es el servicio de transporte. Pero en la trata de personas lo que se vende es la persona misma por su labor o por sus servicios sexuales. Y eso, de hecho, no requiere el movimiento. Una persona puede ser víctima de la trata de personas en su propia casa y los traficantes pueden ser sus propios papás. Entonces, esa diferencia es muy importante reconocer, especialmente cuando se escuchan esas palabras en la calle o entre sus familias, para poder reconocer que es posible que el contrabando de personas se convierte en la trata de personas, pero son distintas cosas. Gracias, Briana. ¿Cómo podemos identificar o cuáles serían los elementos que nos podrían identificar como una víctima de trata de personas en el trabajo? Porque a veces vemos personas que vienen con ofertas de trabajo, por ejemplo, desde México, ¿no? Y a lo mejor vieron alguna oferta en internet o incluso lo hicieron a través de alguna compañía y terminan a lo mejor trabajando aquí en algo totalmente diferente. O terminan pagándoles un sueldo que es completamente menor al que les habían prometido o incluso les retienen sus documentos. ¿Cuáles son aquellas señales de alarma para no aceptar quizá una oferta laboral que pueda terminar en trata? Y dos, cuando ya estás en esa situación, ¿cómo puedo saber si yo estoy siendo víctima? Sí, pues ya describiste algunas de las señales de que quizás una oferta termina siendo una situación de la trata de personas. Es cuando el trabajo parece demasiado bueno, o sea que es un salario muy alto por un trabajo que realmente no se paga así típicamente. O si es, por ejemplo, de una persona, se ofrece de una persona que es de otro país, que te promete muchas cosas además del trabajo. Una vivienda gratis, una visa para quedarse legalmente en los Estados Unidos, cosas así. Eso típicamente es básicamente una promesa falsa. Y acerca de los indicios para cuando una persona puede saber que estoy siendo víctima de algo así, quería pasarlo a Samantha a ver si ella quiere dar algunas señales de alarma y yo puedo apoyar si necesita, ¿ok? Sí, gracias, Briana. Sí, unas de las señales que pueden indicar que la trata de personas laboral se está ocurriendo, puede ser que la persona, la víctima, esté viviendo donde él o ella trabaja, porque sabemos que eso no es muy común. En un trabajo vas al trabajo y luego regresas a casa, pero si alguien está viviendo sus 24 horas, 7 días a la semana en donde trabaja, hay menos habilidad de saber qué pasa en esa vivienda y en ese trabajo. Mencionaste también, Carla, que no tener tus documentos de identificación, eso también es una señal de que algo está pasando, porque puede ser una forma de coacción que se puede usar en la trata de personas laborales para como quitarle ese poder a la víctima de poder decir, tener su identificación, sus papeles y decir que ir a la policía o reportarlo. Sí, Briana, ¿tienes otras Sí, yo indicaciones? también, sí, gracias, Samantha. Yo también agregaré que si una persona debe dinero a su patrón, o sea, eso no es típico, que alguien tiene deuda con su patrón. También si siempre cuando está trabajando, si hay cámaras o hay una persona muy controlador, siempre vigilando a los empleados. Eso también puede ser una señal. Si los empleados parecen muy tímidos, tienen mucho miedo de hablar con los clientes o quienes sean, y como Samantha dijo, no pueden salir, no pueden tomar descansos, cosas así. Sobre todo es el control. Si sienten que no tienen el control sobre su trabajo o que algo malo va a pasar si quieren renunciar al trabajo,
Eso típicamente es la señal más grande para saber que alguien está en una situación de la trata de personas. Gracias, Briana. Jesús, en la Cancillería sé que ha desarrollado material informativo que pretende ser muy accesible, muy didáctico, para que incluso la misma gente vaya respondiendo las preguntas y pueda hacer una especie de checklist para saber si está siendo víctima o no de trata de personas. No sé si la podrías poner en pantalla y leernos las preguntas para que la gente las pueda identificar. Claro que sí, Cónsul. Esta es una de las infografías que la Secretaría desarrolló, las cuales están disponibles en nuestras redes sociales. En este caso, por ejemplo, es ¿de qué trata la trata? Y vienen varios puntos importantes. Por ejemplo, si tu empleador o tu patrón te retiene tus documentos de identificación personal, es un detalle que hay que tener muy, muy, muy alerta, porque esto no es legal, que te quiten tu pasaporte, tu visa, tu acta de nacimiento. Si los desplazamientos que tienes en el trabajo te vigilan o te están checando a dónde vas, a dónde vienes, también hay que tener mucho cuidado. Ahorita Briana estaba comentando ese tipo de cosas que hay que tener mucho, mucho cuidado. A veces hay un maltrato psicológico, no tanto físico, pero ese es algo difícil de ver, pero a veces los tienen a los trabajadores, están con mucho miedo, los ves tímidos, lo que mencionaba ahorita Briana. Condiciones de trabajo infrahumanas o de explotación, trabajan en horarios extendidos, muchas veces los 7 días de la semana, en horarios desde muy temprano hasta el anochecer. A veces el pago es mínimo o nulo. Se les cortan canales de comunicación, no los dejan hablar con sus amistades o con familiares, les quitan el teléfono celular, los tienen en un mismo lugar, en un apartamento con pocos salidas, los obligan a vender ciertos productos, los obligan a hacer algunas acciones que ellos no quieren, incluso cuestiones más graves como prostitución o en donación de órganos, que ya son cuestiones todavía mucho más complicadas. Hay líneas que son 24 horas, sobre todo para la gente que nos está viendo, que a lo mejor, ojalá que ellos nunca han vivido esta situación, pero si conocen o tienen ustedes conocimiento de alguien que pudiera estar en una situación similar, que ustedes consideran que necesita este tipo de ayuda, están estas líneas que son 24 horas. Por ejemplo, si marcan desde los Estados Unidos, es el 1-888-373-7888. Si nos están viendo desde México y quieren marcar esta línea, es el 01800 55 33 000. Y también tenemos lo que es la línea del CIAM. Esta línea es un centro de información y asistencia para mexicanos. En este teléfono es un call center que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en esta línea le pueden ustedes hacer cualquier tipo de consulta, desde información básica como qué necesito para renovar un pasaporte, una matrícula consular, hasta situaciones más complejas como un caso de protección, alguna cuestión de migración, alguna duda que tengan en cuestión civil, en cuestión criminal, penal. Esta línea es las 24 horas, les repito, y el teléfono es el 520-623-7874. Ahora, la Cancillería también trabaja muy de cerca con la Organización Polaris, que también se encarga de este tema, tráfico humano, trata de personas. La línea de atención, si ustedes están en México, pueden llamar al 001-520-623-7874. Esta es para cuestiones de trata. Hay otra infografía que va más enfocada a cómo prevenir este delito. Igual ponen a su disposición las líneas de emergencia, llamadas de Estados Unidos, llamadas desde México. Las estoy poniendo como quieran los comentarios de este Facebook Live. He estado poniendo todos estos teléfonos para su disposición. Y también tenemos ciertas preguntas por ejemplo, para identificar si una persona podría ser víctima de trata de personas. Algunas preguntas básicas como si el trabajo es gratis o el pago es muy mínimo, o si hay amenazas,
o si hay ciertas condiciones que le están ofreciendo, si le controlan el dinero, si te controlan el tiempo, lo que estuvimos platicando ahorita, lo que han comentado, retención de documentos, pasa mucho, pasa mucho. Si no tienes libertad a dónde ir o te están vigilando, si hay maltrato físico, maltrato psicológico, lo que estábamos mencionando, recuerden que pueden llamar a esta línea, son las 24 horas, la línea del CIAM, 520-623-7874. Si ustedes conocen a alguien que pudiera estar en esa situación, lo más conveniente es que le propongan, que le den la información y que se reporte esta situación, porque pasa mucho desafortunadamente. Gracias, Jesús. Uno de los puntos que tocas, o que prácticamente todos tocaron, fue el hecho de que te retengan tus documentos de identidad personal, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, el pasaporte, porque es lo que te va a impedir quizá regresar a tu país. Nosotros pues hemos identificado en algunas ocasiones personas que vienen efectivamente a tramitar algún documento y manifiestan quizá que lo perdieron, que se les destruyó. Y durante la entrevista, pues uno ya empieza a darse cuenta de que el asunto no era tan sencillo como pareciera, ¿no? Y la idea es precisamente que el consulado no solamente se convierta en una oficina que emita pasaportes o matrículas consulares, sino que tenga la posibilidad de identificar este tipo de casos. Y eso solamente se logra a través de la capacitación y algo que ha sido prioritario dentro del liderazgo de la Cónsul General es tener un personal que atienda al público, pero que tenga la capacitación para poder identificar no solamente casos de violencia doméstica, casos de trata de personas. Y precisamente esto se basa en un enfoque que es integral, que pretende no solamente ofrecer un servicio de documentación, sino incorporarlo con los demás servicios que ofrece el consulado. Y Guadalupe, que se acaba de incorporar al área de asuntos comunitarios, pues va a ser una pieza fundamental para poder articular precisamente esta estrategia y ser transversal en el sentido de ofrecer los servicios consulares para que a un mismo caso podamos nosotros obtener no solamente los recursos de documentación, sino también protección, comunidades, es decir, todo con el propósito de atender el mismo caso. Guadalupe, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste este enfoque y cuál es el objetivo fundamental y cómo es que nosotros estamos empezando a trabajarlo? Sí, hola, mi nombre es Guadalupe y como decía la cónsul Carla, yo trabajo en el consulado y claro, nuestro principal objetivo bueno, en los tiempos de ahora es lograr ser agentes de cambio que propicien la igualdad entre hombres y mujeres. Con esta finalidad tenemos la idea de poder aplicar la perspectiva de género transversalmente en todos los servicios que ofrecemos, justamente como decía la cónsul Carla, con la intención de aplicar, bueno, de ofrecer servicios integrales, que no solamente se quede en venir la persona a tramitar un documento y que se vaya, no, sino que si ya llegó aquí con nosotros, de tener la capacidad de captar a la persona y ofrecerle los servicios completos, o sea, que se vaya, bueno, más bien tener la conciencia de que está bien y que se vaya con la información de qué servicios tenemos y qué servicios tenemos y qué servicios le pueden servir a la persona para salir del problema en el que esté. Entonces, ahorita tenemos como esta iniciativa o esta idea de aplicar la perspectiva de género en general en todo el consulado para apoyar a la comunidad, tanto hombres como mujeres. Gracias, Guadalupe. Y parte obviamente de estos esfuerzos pues dependen de la relación con organizaciones y es precisamente por eso que el consulado ha establecido memorándums de entendimiento con diversas organizaciones como el Centro de Mujeres, estamos dándole seguimiento con Briana también a un MOU con ellos, lo mismo con Leti, entonces siempre estamos tratando de ampliar los recursos disponibles con el propósito de precisamente que la gente que venga a nosotros, si a lo mejor nosotros no podemos proveer de manera directa ese servicio, podamos no solamente quedarnos con lo que tenemos, sino ampliarlo y extender la red para que a través de los aliados, ya sean organizaciones o incluso autoridades, nosotros podamos llegar a ofrecerlo. En los dos elementos, tanto de trata de personas y violencia, incluso violencia doméstica u hostigamiento o acoso, existe un componente de mucho miedo, ¿no? Primero, el gran reto es que uno se identifique que está en una situación
Pero una vez que ya te has identificado que estás en esa situación, el siguiente paso es dónde lo reporto, es decir, qué hago, ¿no? ¿Cómo logro salir de esta situación en una forma segura para mí, segura para mi familia? Porque eso es precisamente lo que limita que la gente dé el siguiente paso, ¿no? Entonces, Concepción, para la gente que nos está siguiendo, que quizá algunos de estos elementos que ustedes ya compartieron les permitieron quizá identificarse dentro de alguna de estas situaciones, ¿cuál es el mensaje que tú les das para que den ese siguiente paso? Y sobre todo, ¿cuál es el mejor camino que ellos tienen para poder, por ejemplo, hacer un reporte o a dónde es que ellos tienen que acudir? ¿Cuál sería tu recomendación? Muy importante, cónsul, porque muchas veces nosotros decimos y invitamos a nuestra comunidad a que denuncie, pero en mi experiencia, ya casi 20 años trabajando en el Centro de Mujeres del área de Houston, en la cuestión de denuncia, nuestra comunidad todavía no está lista para denunciar porque hay muchos factores. Uno es el factor miedo, otro es que muchas personas no tienen sus documentos legales para vivir y trabajar en este país, y ante la situación tan antimigrante que vivimos, eso crea una barrera extra para que la persona se atreva a denunciar. Pero lo que nosotros le invitamos en el Centro de Mujeres del área de Houston es que se atreva a darnos una llamada a nuestro centro de llamadas. El número es 713-528-7273. Si está siendo víctima de cualquier tipo de violencia sexual, incluyendo lo que hablamos ahorita, el acoso sexual, que es parte de esta violencia. Y nosotros vamos a ayudarle para que usted se prepare, y muchas veces la persona nos llama y no quiere denunciar, pero ya cuando empezamos a brindarle los servicios de consejería y esa persona se empieza a fortalecer emocionalmente, a recuperar su autoestima, a entender lo que le está pasando, muchas veces ya la persona se atreve más a hacer esa denuncia. Por eso yo mencionaba desde un principio, aunque usted no esté preparada para hacer esa denuncia ante una organización como EOC de Leti, o llamar a la policía o hacer otra cosa, es muy importante que nos llamen para tratar la parte emocional, porque tiene miedo, tiene temor, tiene enojo, tiene frustración, no sabe qué hacer, y nosotros tenemos personas especializadas que no le van a juzgar y que sabemos entender esa vergüenza, ese sentimiento de culpa, y por eso les decimos, la responsabilidad es de la persona que acosa. Usted está siendo víctima de ese abuso de poder que generalmente lleva a cabo la persona que abusa, y especialmente en el área de acoso sexual, es porque la mayoría de las personas, especialmente en esta pandemia, queremos mantener nuestro trabajo. Entonces, muchas veces eso le impide a la persona denunciar, pero atrévase a llamar a nuestra línea de ayuda. Nosotros estamos para apoyarle, no para juzgarle, para hablarle de sus opciones y referirle a organizaciones como las que estamos aquí reunidos esta tarde. Gracias, Concepción. Leti, yo sé que tú representas a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que es una agencia federal. Cuando nosotros le pedimos a la gente, retomando un poquito lo que decía Concepción, que denuncie, que vaya con las autoridades, que busque si hay alguna forma en la cual pueden reportar la situación en la que están viviendo, vemos que además de tener miedo al abusador en este caso, también vemos que la gente tiene miedo de la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes trabajan esa parte de la confianza con la gente? ¿Cuál sería entonces el mensaje, tú como representante de una agencia, para que la gente no tenga miedo de denunciar, particularmente por su estado migratorio? Bueno, si alguien viene a nuestra agencia, nosotros nunca preguntamos el estatus legal. Nosotros vamos a trabajar esa queja sin pedir documentos de la persona que esté dando la denuncia. Y eso no es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer una investigación para determinar si a esa persona la discriminaron, o si es por un acoso sexual, si esa mujer o ese hombre fue víctima de acoso sexual, y punto. Lo demás no nos importa. Y de nuevo, tratamos a la gente
sin documentos, igual, igual a la gente que tiene documentos. Y lo único que tienen que hacer para reportar es hablar a nuestro número, es el 1-800-669-4000, o por la página web es eeoc.gov, y la página está en español y se pueden comunicar con nosotros para una entrevista. Gracias, Leti. Briana y Samantha, sabemos que la dinámica de los casos, quizá cuando estás en una situación de trata de personas, es un poco diferente, porque puede ser que tengan a las personas quizá retenidas, obviamente tienen muy poca posibilidad quizá de salir, puede ser que si salgan a lo mejor a comprar, pero están en general, la libertad está bastante coartada para ellos, ¿no? Entonces, quizá ahí la dinámica es un poco diferente. A lo mejor las posibilidades de que las víctimas denuncien son quizá un poquito más reducidas. Pero a lo mejor nosotros que estamos fuera de esa situación, sí nos podemos quizá percatar de que una persona está siendo víctima de trata de personas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incluso manejarlo? ¿Cómo nosotros podemos reportarlo? ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas que a lo mejor piensan que se toparon con un caso de una joven o algún señor que está siendo víctima de trata de personas? ¿Dónde es que ellos tienen que acudir si tienen alguna sospecha? Samantha, ¿quieres hablar sobre la línea de ayuda nacional primero? Sí, como parece que en el folleto que enseñamos en pantalla, hablamos de la línea nacional si estás en los Estados Unidos, que es el 1-888-373-7888. Y ese es el número de línea nacional donde puedes reportar a cualquier hora del día, en cualquier día. Están abiertos, hablan más de 200 idiomas y todo puede ser anónimo, no tienes que dar tu nombre, no tienes que decir quién está reportando. Y es una buena línea en el aspecto de que si tú tienes una duda, pero no estás seguro o segura si alguien sí está pasando por la trata de personas, todavía puedes reportar eso, no te vas a meter en problemas por si sale que no es un tipo de trata de personas, pero nosotras nos gusta dar este número y explicar eso, porque a veces, como dijiste, Carla, podemos ser la única posibilidad de que alguien salga de esa situación, porque a veces esa persona no tiene la habilidad de hacer una llamada o de tener que no se la estén como viendo y vigilando. Entonces, aunque no estemos seguros, a veces es importante saber esta información y saber a dónde recurrir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y solo quería agregar a eso de la línea de ayuda nacional contra la trata de personas, que tampoco es una agencia gubernamental. Entonces, para la gente que tenga miedo del gobierno o de la migra o la policía, no es la policía, se opera por una organización sin ánimo de lucro nacional, Polaris. Entonces, no tengan miedo, por favor, en contactarle. Además, nosotras, de hecho, nuestra organización United Against Human Trafficking, si ustedes prefieren contactar a una organización más cercana, es decir, local, también nos pueden contactar a nosotras, y nuestro número es 713-874-0290. Y nosotros, nuestra línea, quiero decir, no es de 24 horas, sin embargo, siempre regresamos las llamadas, o sea, muy pronto hasta el próximo día, durante las horas de oficina. Y nosotros obviamente también hablamos español, y aceptamos todo tipo de víctimas, sin importar la raza, la edad, el estatus migratorio, el género. Entonces, y también aceptamos obviamente de la trata laboral y la trata sexual. Entonces, eso es muy importante recordar, y como Carla dijo, también que
todos nosotros necesitamos estar pendientes de por si vemos a alguien así que está en ese tipo de situación, porque personalmente yo conozco de muchos casos en el área local que la víctima se escapó porque alguien más llamó a la línea de ayuda nacional o a nosotras. Entonces, eso es muy importante recordar que todos tenemos un rol en prevenir esto y también en ayudar a alguien que necesite. Gracias, Brianna. Nora, tú que estás pues trabajando de manera directa con la comunidad, ¿cómo es que tú trabajas estos temas con la gente? Sabemos que siempre tocar este tipo de temas tiene cierto nivel de complejidad porque la gente difícilmente quiere ubicarse a sí misma como víctima de alguna de estas situaciones. Entonces, ¿cómo lo trabajas tú en el centro? Bueno, sí es interesante porque tenemos varios reportes, llegan al centro mujeres con duda, primero para tratar de diferenciar si esas bromas pesadas o en doble sentido solamente se quedan en bromas o si ya lo pueden tomar ellas como que ya es una agresión. Nosotros tratamos de darles la confianza para que puedan ellas hacer el reporte, presentar la queja. Desgraciadamente sí tienen bastante miedo para poder hacer la queja porque no quieren perder el trabajo, porque saben que va a haber algún tipo de represalia. Ahorita justo estamos trabajando con Leti, ya tenemos como un año o algo así, que nos ayudó bastante para presentar quejas en este aspecto. Han sido pocas las personas que sí han querido seguir con este proceso, porque sabemos que todo es un proceso y es un poquito largo, ¿verdad? Entonces, aparte, hay que batallar, además de que ellos quieran presentar la queja, que no tengan miedo, también está el tema de que cuando ven que pasa un poco de tiempo, pues así como que ya piensan que no se hizo nada, ¿no? Pero sí es difícil porque tienen miedo en cuestión de represalias para que no quieren perder el trabajo. Hemos tenido casos que sí las han despedido porque ellas han presentado algún tipo de queja en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Que van con el supervisor o con el manager general y presentan la queja de que algo no está bien ahí y sí las han despedido. Entonces ahí es cuando vienen con nosotros y ellas vienen, no necesariamente vienen buscando ayuda en el tema de hostigamiento, sino, como decían, normalmente es por robo de salario, pero empiezas a investigar y te das cuenta que no fue tanto robo de salario o que no le quieren pagar sus vacaciones, sino que la cuestión empezó por un hostigamiento sexual. Gracias, Nora. Ya para ir cerrando, ahora sí que se nos fue el tiempo rapidísimo. Vamos a ir cerrando ya algunos puntos. Jesús, si pudieras apoyarme para darle lectura a algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. Claro que sí, Cónsul. De la gente que está comentando, bueno, hay varias personas que están siguiendo la transmisión. Bueno, creo que ya comentó Claudia Aguilar, es un fan destacado de las transmisiones. Muchas gracias, Claudia. Agradece a la cónsul Carla. Lorena Robles también nos manda saludos. Irma Vázquez, muchas gracias por estar siempre pendiente de las necesidades de nuestra comunidad. Muchas gracias a ti, Irma, por estar ahí al pendiente y siendo fan de las transmisiones. Ahorita para aprovechar, y ya que están mencionando las cuestiones de discriminación, muchos de los casos que llegan aquí al consulado, muchos son por cuestiones de gente que considera que fue despedida injustamente. El despido injustificado es una cuestión que se presenta muy seguido. Yo creo que después del robo de salario, la gente que considera que fue despedida injustificadamente es el segundo caso que más se presenta. La cuestión es que es un poquito complejo para identificar cuándo sí es un despido injustificado y cuándo no. Hay que recordar que las condiciones o el tipo de trabajo aquí en Estados Unidos, en Texas, es la relación laboral entre el empleado y el empleador es voluntario, como le llaman en inglés at will. Entonces, el patrón
en cualquier momento, si él considera, puede terminar la relación laboral. Ahora bien, hay ciertos factores que hay que tener que considerar para ver si no se cumplió una discriminación. Entonces, y es ahí donde entran nuestros compañeros de la EEOC, que son las personas que pueden evaluar estos factores que son críticos, donde entra el sexo, la religión, cuestión de género, cuestión de raza, creencias y la edad. La cuestión de la edad creo que también es importante. Ahorita igual Leti me va a apoyar ahí con ese tema, porque muchas veces le empiezan sobre todo personas de la tercera edad, les empiezan a bajar poquito las horas, poquitos, y de repente ya el día de mañana le dicen, sabes que ya no hay trabajo, y la persona pues se siente discriminada. Entonces este es un caso creo que se representa mucho, y a lo mejor ahorita Leti nos puede explicar un poquito más de esto, porque yo creo que las personas que nos están viendo, muchos tienen dudas, sobre todo cuando sí es un despido injustificado y cuando no. Leti. Sí, cuando es si alguien cree que fue discriminación por edad o por algún otro discriminación, discriminación por edad es si alguien tiene más de 40 años y tienen duda que su despido fue justo, se pueden comunicar con nosotros. Gracias. Y yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Antes de que se nos acabe, quiero nada más compartir brevemente la cuestión de la BAIM, que es la Ventanilla Integral de la Mujer, para repasar nada más unas de las cuestiones que estuvimos ahorita mencionando. No sé si Laura nos pudieras nada más comentar un poquito acerca de la ilustración que está ahorita en pantalla. Claro que sí, pues es un espacio para las mujeres de nuestra comunidad en donde podrán encontrar las herramientas necesarias para superarse y alcanzar una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Abarcamos muchos temas de asuntos comunitarios, protección consular, que es el departamento donde estamos nosotros y es la Ventanilla Integral de la Mujer, servicios comunitarios. Agarramos muchos temas, se abarcan muchos temas y pues más que nada la BAIM busca promover de manera activa y permanente un paquete de servicios consulares a disposición de las mujeres mexicanas. Nuestro número de directo de la BAIM es el 713-778-6104. Como bien sabemos, 1 de cada 4 mujeres es discriminada o acosada en su lugar de trabajo. En la BAIM estamos también para apoyarlas, les damos toda la orientación necesaria, las podemos canalizar a las organizaciones que son gratuitas. Más que nada, en este tipo de acoso laboral y trata de personas es un tema emocional, muy emocional para las víctimas, y de ahí agarramos de la mano a Houston Women's Center, que las ayudan muchísimo con consejería. Gracias, Laura. Yo creo, Guadalupe, si nos puedes hablar un poquito más del violentómetro. Gracias, Jesús, que finalmente lo pudimos poner aquí en la pantalla. Nada más para ir cerrando un poquito. Sí, bueno, pues ahí podemos ver que la violencia tiene varias etapas, varias fases. O sea, y si vemos en la parte de abajo, empieza de abajo hacia arriba, ¿no? No, de arriba hacia abajo, perdón. Empieza con las bromas hirientes, con los chantajes, con las mentiras, que cualquiera podría pensar como, pues no pasa mucho, es como inofensivo, pero las cosas así van subiendo. Entonces, desde bromas a chantajes y mentir, suben las acciones hasta llegar a lo último, que sería asesinar a la persona, ¿no? O sea, la muerte, el feminicidio en este caso, que sería como la expresión más grave de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Pero va pasando por varias etapas, que lo ideal sería que al momento de empezar con lo primero, que son las acciones más tranquilas, por así decirlo, sería como detener la violencia a partir de ahí. O sea, no permitir que las acciones de violencia vayan subiendo. En el momento que detectamos los primeros señales de violencia, sería a partir de ahí tomar acciones.
Gracias, Guadalupe. Pues ya estamos prácticamente en los minutos finales de nuestra transmisión, entonces me gustaría que cada una de ustedes nos diera pues un comentario final orientado mucho a derribar precisamente el miedo que tiene nuestra comunidad de denunciar y también para generar esta confianza, ¿no? De que se acerquen a sus instituciones o a sus organizaciones. Con independencia del estatus migratorio, ellos tienen derechos, ¿no? Finalmente el lema de esta semana de derechos laborales tus derechos como tú son esenciales. Entonces, queremos generar precisamente este ambiente de confianza para que la gente reporte, porque definitivamente, si bien nosotros tenemos casos y hemos identificado casos, sabemos que hay una cifra enorme de casos que no se reportan. Entonces, me gustaría cerrar con eso para animar a la gente y para que a lo mejor la gente que en este momento no, afortunadamente no está en esa situación, pero puede ser que sí se encuentre en algún momento más o que algún conocido o incluso algún familiar pueda estarlo padeciendo. Empezamos con Concepción, si quieren. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y quiero decirles que en el Centro de Mujeres del área de Houston no importa si han transcurrido muchos años de ese acoso sexual, nosotros podemos ayudarle con la consejería. Llámenos, ahorita por la razón del virus estamos dando los servicios vía telefónica, así que llame por favor al 713-528-7273. Perfecto, muchísimas gracias, Concepción. Leticia Flores. Sí, gracias. Les quiero saber que todo trabajador en el Estados Unidos tiene derechos, si tienen documentos o no. Así, si creen que son víctimas de discriminación, por favor, comuníquense con nosotros al 1-800-669-4000 o por la página web al eeoc.gov y con mucho gusto los atendemos. Gracias, Leti. Brianna y Samantha, ¿algún comentario final? Sí, como las demás, o sea, servimos a todos sin importar el estatus migratorio y otros factores de identidad. Entonces, quiero decir que nuestros servicios todos son gratuitos y también confidenciales y que nos puede contactar por medio de teléfono 713-874-0290 o también por las redes sociales o por nuestra página de web, que es uaht.org. Muchas gracias. Gracias, Brianna. Samantha. Sí, lo que yo quería decir es conversaciones de temas así tan sensibles son importantes, seguir teniendo conversaciones y escuchando a lo que se está haciendo en la comunidad y cómo se está ayudando en estos temas. Entonces, nuestra organización, yo y Brianna, estamos dispuestos de trabajar con la víctima en donde esa víctima esté en su proceso. Y si hay alguna pregunta, nos puedes contactar o si hay más curiosidad de cómo puedes ayudar en la comunidad también. Gracias, Samantha. Nora, ¿algún comentario final? Sí, bueno, yo quisiera decirles que sabemos que es una situación difícil, que muchas veces es el miedo y la culpa, porque desgraciadamente es lo que sucede, ¿no? La víctima se siente culpable de lo que está sucediendo. Pero que no tengan miedo. Nosotros en el centro también manejamos esto de manera confidencial y brindamos apoyo y también les ayudamos para, si es el caso, presentar una queja con EEOC. Y hace poco estaba hablando con Concepción para también que ellos nos puedan brindar ayuda, ya que nosotros estamos un poquito retirados de Houston. Gracias, Nora. Pues muchísimas gracias a todas por haberse sumado a este evento de cierre de la Semana de Derechos Laborales. Y quiero solamente terminar la transmisión con un mensaje que nos dirige la Cónsul General. Y obviamente en el marco del programa que se ha diseñado en toda la red consular, con el propósito de brindar asistencia a las mujeres. La cito, la BAIN trabaja con diferentes organizaciones y obviamente ustedes son parte de la red de aliados con los cuales nosotros trabajamos
Si cualquier mujer siente que se encuentra en una situación de violencia doméstica o trata, pueden acudir al consulado y trabajaremos de manera conjunta con quienes hoy nos acompañan en este Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias porque ustedes son pieza fundamental en la atención de los casos que nos llegan todos los días. Gracias porque siempre apoyan y gracias porque replicamos obviamente los esfuerzos para llegar a nuestra comunidad. Los invitamos a seguir al pendiente de las siguientes sesiones de Facebook Live. Vamos a estar teniendo muchos otros temas interesantes y obviamente de actualidad, porque sabemos que una comunidad informada es una comunidad fuerte y lo que nosotros queremos es que sepan sus derechos para que ellos puedan exigirlos. Entonces, muchísimas gracias y pues estamos para servirles, acérquense a nosotros, nos pueden contactar a través de nuestros números de teléfono, a través de redes sociales, a través de correo electrónico y estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Consul. Gracias.